Con una maestría en Harvard, en Public Policy, tú iniciaste tu carrera en el área de la negociación como miembro de la Junta de Directores de una organización sin fines de lucro llamada Conflict Management Group. ¿Qué te llevó a trabajar en este sector en donde en general no hay tantas mujeres? Esa fue exactamente la razón, porque no hay mujeres en las negociaciones de paz, en los conflictos, reducción de conflictos, muy pocas mujeres, y especialmente en el área que tiene que ver con países en problemas, como por ejemplo la guerra entre Israel y Palestina, la guerra entre Ecuador y Perú, países que tenían problemas y que algunos tienen como Palestina e Israel. Y como yo viví toda la guerra del Líbano, mis hijos nacieron bajo bombas, vi lo que quiere decir la violencia y no podía entender la razón por qué mataban en el nombre de la religión. Siempre yo veía que había que hacer algo por la paz y que no lo hacían. En la mesa de negociaciones siempre eran hombres que veían la posición y nunca el interés común. La diferencia entre el hombre y la mujer es que la mujer, cuando se sienta en la mesa junto con los hombres, ve el interés de todos y trata de encontrar una solución conjunta, mientras que el hombre dice, esto es lo que yo quiero y no me muevo. Entonces tienes que entender siempre los dos lados para poder encontrar una solución que le llaman el win-win, que es el ceder para ganar. Tiene que ceder a alguien un poco y otro un poco para poder llegar a la solución. Y eso en ese momento no lo sabía yo porque no tenía ninguna experiencia en negociaciones, pero empecé a pintar. Con el arte expresaba lo que yo pensaba de la paz. Hasta que fui invitada a Harvard, a la Universidad de Harvard University, a ser artista residente. Mis hijos estudiaban en Estados Unidos ya. Mi hijo, el segundo, Faisal, estaba estudiante en Harvard y me invitaron a ser artista residente. Pero estando yo como artista en ese momento, pintora, entré al Kennedy School porque siempre pensé que como artista nunca iba a poder llegar a hacer una diferencia en el tema de paz. Pintando, me escuchaban, pero todo era, es que porque es artista, es ideológica, piensa en la paz, en la cosa linda, todo aquí. Y para mí era más que eso. Entonces entré al Kennedy School of Government a hacer administración pública, políticas públicas, y así empezó mi carrera en la forma política, porque estando allá conocí al profesor Roger Fisher, que es el gurú de las negociaciones, y él fue mi mentor en una forma. Después que terminé mi graduación también seguí con el Conflict Management Group, y ahí empezamos a hacer negociaciones en diferentes partes, incluyendo Medio Oriente, que sigue siendo el lugar que no se encuentra todavía solución, pero hicimos las negociaciones entre Ecuador y Perú. Desde el 95, tomó 3 años, pero bueno, verdaderamente fue una experiencia única. Okay. Y así empezó mi vida en negociaciones y en política. Ok, ¿y notaste una diferencia cultural respecto de esta iniciación en el Líbano y lo que es en Latinoamérica y lo que es en Estados Unidos, siendo una mujer? Mira, yo creo que sientes diferentes culturas, y es verdad. Por ejemplo, en Líbano, aunque yo no me daba cuenta, pero yo sé que no dañé mucho, pero cambié muchas cosas sin sentirlas. Por ejemplo, en la familia de mi esposo son muy conservadores, una familia muy conservadora, y en ese momento yo era una persona que me gustaba vestir, me ponía ropa bastante llamativa a veces, y mi esposo nunca me decía nada. Inclusive me ponían en revistas desfilando por obras de caridad, por ejemplo, y cosas, y la familia de mi esposo le decía, no puedes dejar que tu esposa salga así, que se vista así. Y él una vez, después de muchos años, me dijo, el hermano es casado con mi hermana también, me dijo que él había dicho que aunque vean a mi mujer desnuda, rodeada de hombres, es porque yo quiero que sea así. Entonces, para que veas la cultura, ya no tienen esa cultura. La cultura es que la mujer tiene que ser sumisa, tiene fuerza, no es que no tiene la fuerza, ya está cambiando, por supuesto, en ese momento era hace mucho tiempo, pero ella es más de la casa, quiere decir que todo lo que tiene que ver con el hogar, con los niños, con toda esa parte, pero no en lo político, en lo económico, en la parte empresarial. Ahora está empezando ya. En ese momento, cuando te digo que estoy yo en el 68, pues no había esa libertad de la mujer, y yo lo empecé a hacer sin darme cuenta, porque mi padre me crió así, mi esposo me dejó hacerlo, entonces para mí era algo normal. Y eso cambió muchas cosas en la gente. Por ejemplo, en las montañas, tenías que ir a las montañas a duelos y a matrimonios, y se tapaban la cabeza en lugares conservadores. Yo nunca lo hice. Y eso también era algo, no se ponían pantalones, imagínate hasta qué punto. Entonces, que empezó a cambiar, muchas cosas cambiaron. No es que yo lo hice, sino que viniendo de afuera, llegando a un mundo diferente, fue automático, claro. Fue algo natural.
Y eso hizo que las mujeres en Líbano empiecen también a darse cuenta de que tienen otro rol, que pueden hacer algo más, que no es suficiente. Yo si me hubiera quedado en Líbano, nunca hubiera llegado a ser, por ejemplo, ministra o candidata a presidente, porque no puedes ser presidente en Líbano si no eres de una religión específica. Tienes que ser maronita para ser presidente en Líbano, y nunca ha llegado una mujer a ningún puesto, aparte de que por su papá o por su esposo que muere, sea nombrada miembro del Parlamento, del Congreso de Líbano. Entonces todo es dependiendo del hombre, que si el hombre es, por ejemplo, el que fue presidente del Líbano electo, René Maouad, murió, lo mataron. La esposa Naila tomó el puesto, no fue presidenta, claro, fue miembro del Parlamento libanés, del Congreso Líbano, porque el esposo lo murió. Y así, muchas de las personas, mujeres que ves en puestos en Líbano, no es por ellas mismas, sino por el esposo o el hermano o el padre. Y eso es lo que está ya cambiando poco a poco. Toma mucho tiempo, pero está cambiando. Okay. A ti se te deben importantes tratados de cooperación que se firmaron en países latinoamericanos. ¿Cuáles son algunas de las armas secretas que usas a la hora de la negociación? Sabes que esa palabra armas secretas le decía siempre que tiene una... Yo no creo que sea una arma secreta. Creo que cuando tienes y conoces el arte de la negociación, es un arte. La negociación es ponerse en el puesto del otro. Uno no puede empezar una negociación sin conocer a la persona que está al frente tuya. Y no tienes que tener al frente, sino al lado. Es otra de las cosas que es error grave que se cometen cuando estás negociando, es sentarte en una mesa frente a frente, el grupo con la oposición supuestamente. Mientras que debe ser, cuando vas a encontrar una solución o vas a negociar algo que conviene a los dos lados, tienes que tener a la persona al lado tuya, hasta posiblemente tocarle cuando es necesario, y ponerse en el puesto de la otra persona. Tú tienes además una maestría, hablaste un poco de esto antes, de arte de la Sorbona de París, y has desarrollado una carrera artística paralela. ¿Qué te inspira como pintora y cuál dirías que es tu mayor pasión? ¿La pintura, la negociación, el medio ambiente ahora con lo de Yasuni? ¿Sabes qué? Yo creo que en una forma es todo, que está muy relacionado. Todo está relacionado con el tema del ser humano y la paz en sí mismo. ¿Por qué? Porque el arte, yo no digo la pintura porque pintar uno puede pintar y copiar, pero el arte es la creatividad. Y todo lo que uno hace es para crear ¿qué? Para sentirse un poquito más cerca de Dios, ser parte de esto que somos todos nosotros seres humanos, que queremos ser perfectos y que nunca seremos perfectos. Entonces yo creo que lo que tiene que ver con el arte, en toda clase de arte, y la política es un arte también, es el arte de cómo mejorar la calidad del ser humano, al servicio del ser humano. Todo es para el ser humano. Si hablamos de las negociaciones para el ser humano, para mejorar la calidad de vida. Si hablamos del medio ambiente, mira, la tierra va a seguir, los que vamos a morir somos nosotros. Entonces no es cuestión de la tierra, hay que cuidarla para el ser humano. Así que estamos ahora trabajando en el tema del Yasuní para cuidar la Amazonía, es por el ser humano. Porque si el cambio climático está afectándonos y el calentamiento global se convierte en una amenaza terrible, es para el ser humano, porque la Tierra no va a morir, nosotros los que vamos a desaparecer. Entonces estamos pensando siempre en el ser humano. Y yo creo que por eso que todo tiene que ver mucho y no puedo separarlo uno con lo otro. Yo no he dejado de pintar, ya tengo 15 años que no he pintado, pero eso no quiere decir que no piense de una forma creativa siempre, encontrarle una solución a los problemas difíciles con una forma creativa. El año pasado la UNESCO te designó como Goodwill Ambassador por tu gran trabajo para fomentar el entendimiento entre diferentes culturas. ¿En qué consiste esta función? Lo primero que hicimos es, y ya está en marcha, es un museo, un centro internacional de la mujer en el Medio Oriente. Y en Amman el rey y la reina de Jordania nos dieron ya un local fantástico. ¿Es un centro? Es International Center for Women in the Arts, pero para el diálogo de culturas, usando a la mujer como símbolo de paz, que ha sido siempre mi sueño, de que el rol de la mujer, que no es que sea sola, sino que empower, empoderar a la mujer para que tenga el rol y se sienta segura que ella es la que entiende al ser humano más que nadie, es la que tiene al ser humano en su vientre y sabe la importancia de la paz y no la guerra y no la violencia y no las armas,
que matan a esos seres humanos que ella los cría. Ella es la que cría, ella es la que hace los hombres que hacen guerras. Yo no puedo entender cómo es posible que la mujer no esté involucrada cuando ella es la que crea a esos hombres que están haciendo las guerras. Bueno. ¿Qué te llevó a involucrarte como jefa negociadora de la iniciativa Yasuní para la conservación de la biodiversidad en el Parque Yasuní en Ecuador? Mira, cuando regresé, después de que fui candidata a UNESCO y regresé al Ecuador, el presidente Correa me invitó a reunirme con él para hablar sobre el tema y me pidió que lidere este proyecto. Entonces, yo, sabes que adoro el medio ambiente, tengo la fundación de Galápagos hace mucho tiempo, pero no conocía el Yasuní, conocía la Amazonía, pero ese lugar específico no lo conocía. Lo primero que me dijo mis hijos me conocen tan bien, igual que mi esposo, pero mis hijos me conocen también y mis amigas también, pero mis hijos, lo primero que me dijo Faisal, mi segundo, me dijo: mami, no aceptes ningún cargo hasta que no conozcas lo que es, porque si tú no tienes pasión por lo que haces, no lo vas a hacer bien. Entonces yo le dije al presidente: por supuesto, pero déjeme conocer el Yasuní primero, y viajé al Yasuní. Me fui al siguiente día, me acompañó mi hijo. Yo digo, hay dos cosas que han cambiado mi vida, ¿no? La guerra del Líbano, y visitar ese lugar mágico. Yo pensaba que Galápagos era el lugar más mágico, y cuando visitas el Yasuní te encuentras en la pura naturaleza, la vida de todo lo que representa la conexión de la tierra con Dios y con el ser humano. Es algo que no puedes decirlo en palabras, tienes que sentirlo, y lo sentí. Porque llegas a ese lugar y es una tranquilidad, con una variedad de plantas y animales, y con 2 comunidades en aislamiento voluntario, los últimos en el planeta. Entonces, tiene todo. Pero no las conociste, esas comunidades, no, pero las conozco a los guaraníes que estaban ahí, a los guaraníes que están fuera, ya que no son los que están en aislamiento, pero que viven ya con la civilización, pero que conocen lo que representa eso y la sabiduría que tienen, porque siguen teniendo, los que salieron también tienen mucha sabiduría, los quichuas, los guaraníes, tienen una sabiduría única que tienen soluciones a todas las enfermedades del mundo. Una planta es para esto, esto de aquí es para esto, un animal. Yo no sabía que de los animales encuentras medicinas únicas, del veneno que encuentras en las únicas ranas que están en el Yasuní y en los amphibians que están ahí. Hay 140.000 clases de venenos que tienen soluciones para todas las enfermedades. Las plantas, hay más variedad de plantas y árboles en 1 hectárea del Yasuní que en todo Estados Unidos, Canadá y México juntos, Norteamérica juntos. En el 1.000.000 de hectáreas, en 1 hectárea hay una variedad de animales que no les encuentras sino allá. Hay un pájaro que es de los tiempos de muchísimos prehistóricos. Entonces, lo que encuentras ahí no lo encuentras, pero tiene la riqueza también otra que está bajo tierra y que es el petróleo. Entonces, ¿cómo haces para decir, ok, dejamos el petróleo, que lo necesitamos muchísimo, que el Ecuador todavía depende del petróleo, que el primer ingreso del Ecuador es el petróleo, que el 20% del petróleo está en ese lugar? ¿Y cómo lo vendes? Pero cuando lo visitas y ves lo que es, dices, no puedes tocar ese lugar, es sagrado. Y Yasuní en guaraní quiere decir tierra sagrada. Entonces, es un lugar mágico. Por eso es que yo digo siempre, tenemos que conocerlo. Estamos llevando a mucha gente y te invito a que vengas me gustaría muchísimo que vayan, porque cuando lo ves y vives ese momento, cambia tu vida. Te das cuenta por qué hay que cuidar, porque no es para nosotros, es para la humanidad.